Noches de miércoles. El día de hoy, 21 de enero 2026, nos encontramos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales de Liberemos México. Estamos transmitiendo en el Facebook, en YouTube y también estamos transmitiendo en Instagram. Les pedimos que si estás viendo esta transmisión, la compartas con tus seres queridos, tus amigos, tu familia. Tenemos un invitado de lujo y queremos que lo escuches, que lo conozcas. El tema de hoy es un tema que seguramente a muchos han escuchado en noticias, en redes sociales, y habla de la polarización que tenemos no solo en México, sino en América Latina y el mundo. Vamos a hablar de libertad o control, derecha versus izquierda. Y para ello tenemos como invitado a un reconocido escritor, autor de 4 libros publicados. En un momento más vamos a decir que él nos comente cuáles son. Es conferencista, creador de contenido. Su enfoque nos llamó muchísimo la atención, por eso es que decidimos invitarlo. Está su enfoque basado en valores, criterio, reflexión y crecimiento personal. Es terapeuta, es periodista, es creador de contenido y su meta futuro es integrar tecnología, salud y análisis social para crear herramientas que empoderen a las personas frente a la desinformación y el control elitista. Esta noche está con nosotros Víctor Manuel Salazar Salas, desde Sinaloa, México. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo te encuentras? Pues feliz y contento, y gracias a ti, a tu auditorio, por invitarme a platicar acerca de mis conocimientos, poco, mucho, dar una opinión personal y tratar de abonar un poquito a toda esta trama de desinformación que hay. La verdad, porque todo el mundo sabe que es derecha, en teoría, sabe que es izquierda, y también mezclan mucho capitalismo con socialismo, y actualmente no me van a dejar mentir, la 4T, pues no se quita de la boca la palabra que la ultraderecha, que los conservadores, y pues digo, ¿cuáles? De los De neoliberales los y todo en la neoliberales, vida es sí. culpa de ellos. Sí, entonces ya van 8 años prácticamente de esta cuarta transformación que prometió un cambio, pero lo único que han sabido es seguir repitiendo el manual de Carlos Marx. Y la verdad que da tristeza, al mismo tiempo coraje, ver cómo muchos jóvenes caen en esta demagogia, o no sé cómo se le puede llamar, en un juego de palabras y términos semánticos, pues, donde romantizan la izquierda, romantizan el socialismo como algo bueno, pero pues te ocultan ciertas cosas, ¿no? Entonces, qué bueno que el tema sea lo que es izquierda versus derecha, para dejar claro, y al final de cuentas son etiquetas, Aleida, que no nos ponemos nosotros, ni la sociedad, simplemente los políticos, las personas que nos quieren divididos, son los que crean ese tipo de etiquetas. O sea, etiquetas a alguien y divides, como tradicionalmente se escucha en el aspecto religioso, el mentado divides y vencerás, ¿no? Entonces, esta gente juega muy bien con las palabras, con los términos, lo que son etimología o la filología, algo así de los conceptos de las palabras, para confundir. Identifican ellos ahora sí la derecha como gente mala que quiere tener privilegios y quiere tener al empleado por debajo de la bota, y en fin, y a la izquierda la quieren poner como algo de progreso, que defienda los derechos de las minorías y que, en fin, ¿verdad? Pero vamos a dejar claro ahorita todo eso realmente, y la gente va a decir, ¿soy de derecha o soy de izquierda? Exactamente, y todos podemos reconocer que vivimos en una época donde todo parece reducido a estos dos bandos, a una sociedad polarizada, derecha o izquierda, libertad o control, ellos o nosotros. Pero esta mesa redonda de análisis con este periodista que tengo el gusto de estar entrevistando esta tarde, tiene que ver con una pregunta incómoda, especialmente para padres de familia y jóvenes. ¿Qué pasa cuando dejamos de pensar y solo repetimos consignas? Vemos en las marchas repetición y repetición de consignas, en las redes sociales, y mucha gente se dedica a repetir y repetir consignas sin analizar lo que está diciendo y las implicaciones de lo que está diciendo. Entonces hoy Víctor y su servidora Leida Paredes no vamos a debatir para ganar, vamos a analizar para entender, porque cuando no entendemos cómo funcionan el poder, la política, las ideas,
¿Qué pasa? Que alguien más decide por nosotros, decide qué creer, decide qué temer, hasta cómo educar a nuestros hijos. Y en esta mesa vamos a hablar de México, pero sobre todo vamos a hablar de nuestra vida diaria, como padres de familia, como profesionistas, como estudiantes, como maestros, como trabajadores. Como estas ideologías, la izquierda, la derecha, la ultraderecha, la ultraizquierda, conservadores, liberales, neoliberales, bueno, libertarios, tantas ideologías influyen en lo que aprenden tus hijos, en las oportunidades reales que tienen los jóvenes frente a la vida, en sus libertades, en su seguridad, en sus decisiones. Y muchas veces, cuando no se investiga, no se sabe, no se conoce, influyen desde el fanatismo, desde el miedo, no desde una conciencia crítica. Y justo por eso invité a Víctor Salazar, porque como escritor, como terapeuta, como periodista, él en sus redes sociales y como creador de contenido influye desde una conciencia crítica. Y es lo que queremos hacer también en Libremos México. Entonces, si tú eres padre de familia y estás viendo esta mesa redonda, esto te va a ayudar a guiar conversaciones inteligentes en casa. Pero si eres joven, esta mesa redonda y su contenido te va a dar criterio propio, no discursos prestados. Entonces, hoy no te vamos a decir esto está bien, esto está mal. En esta mesa redonda, 30, 40 minutos, te vamos a dar herramientas para que tú decidas con base en información, porque la verdadera libertad no es elegir un bando, es entender todo el juego, toda la estrategia, toda la dinámica social en la que estamos inmersos. Entonces les doy la más cordial bienvenida este miércoles, ya son las 7:07, a esta conversación necesaria, libertad o control, derecha e izquierda en el México de hoy. Y voy a lanzar mi primer pregunta a mi invitado de hoy, Víctor. Y bueno, me va a encantar escucharte y que la gente que está en casa viendo a través de esta transmisión en vivo o en diferido, lance sus preguntas, lance sus comentarios, sus opiniones y al final vamos a tener un momento para leerles. Víctor, más allá de la derecha y la izquierda, ¿en qué momento una ideología deja de buscar el bien común y empieza a buscar control sobre la vida cotidiana de las personas? Bueno, es que las ideologías fueron creadas prácticamente para controlar a la gente. O sea, no es que haya una ideología que te vaya a liberar. O sea, los seres humanos somos libres, ¿no? De antemano. Pero hay personas que creen tener o creen estar superior, moralmente superior a todos, y ellos deciden qué hacer y crean una ideología, y a partir de esa ideología ellos ponen sus perfiles. Ellos dicen, vamos a gobernar la sociedad así porque la sociedad está desorganizada y vamos a enseñarle al ser humano a que camine por este sendero, ¿no? Eso hablando de aspectos sociales. Luego viene la parte económica, ¿no? Pero ¿en qué momento se dejan? O sea, el momento que la persona pierde los valores. Y en resumen, lo que yo creo, sinceramente, estoy convencido, Aleida, es que no hay moral. O sea, no hay valores en las personas que nos gobiernan. O sea, y hablo no por todos, ¿no? Sino que la mayoría de los políticos, sinceramente no importa que sean de derecha o izquierda, pero mientras no tengas valores, no tengas principios, no tengas en tu mente la trascendencia de la vida humana, que consideres que solamente somos materia como lo considera la izquierda, entonces nunca vas a poder querer hacer algo para el bien común. Desafortunadamente hoy en día la gente siempre piensa en su propio beneficio. Llega alguien al poder que dice no es corrupto y no importa, te lo repito, si es de derecha o de izquierda. Al final de cuentas llega, le gusta el dinero, se le hace fácil, se corrompe y empieza a ceder porque no hay valores. Y al no haber valores no es de ahorita, desafortunadamente. Ya hacer entrar en un análisis muy, muy, no tanto profundo, pero amplio y extenso sobre historia. Empezar a ver el ataque a la cristiandad, que viene siendo el pilar de la moral. Recuerda que siempre los gobiernos, se le llaman republicanos, han querido que se separe la iglesia-estado, no han querido realmente que la iglesia esté metida porque pues no conviene que haya una moral, porque el cristianismo realmente limita al Estado. O sea, un Estado
que es ateo, no tiene ningún límite. Entonces, por digo que no es tanto la ideología, porque si habla que una ideología de derecha, que ahorita vamos a entrar en más de forma correcta para explicar el término de cada una, pero si hablamos de algo de derecha que yo considero que es mejor que la izquierda, igual en la derecha hay gente que es corrupta, en la derecha hay gente que no tiene valores ni tiene principios. Entonces, ¿cuántos de la derecha que conocimos que dicen que es el PAN o el PRI, que ahora están en Morena, siguen haciendo lo mismo? Entonces, yo en lo personal aquí en Sinaloa he conocido políticos que han estado con un partido y luego le brincan a otro. Y yo digo, oye, que no se supone que eras vamos a hablar claramente, que no se supone que eras del PRI, ahora estás acá en Movimiento Ciudadano, ahora ya te brincaste a una alianza con maestros y ahora ya te brincaste a Morena. Y cuando estabas acá criticabas a los de Morena, ahora estás ahí y ya tienes hasta un puesto. Entonces, yo le llamo que son, ¿cómo le llaman ellos? Yo le llamo que son esos cuando contratan, son mercenarios políticos, que a ellos no les importa realmente quedar bien o defender una ideología. Les importa el poder y el dinero y el estatus que les da. Así de fácil. O sea, entonces ahí pudiéramos definir realmente, o sea, yo lo resumo así. En la sociedad actualmente nos hace falta principios, valores y tener esa vida trascendental de saber que después de morir viene algo, pero el nuevo orden mundial, que así le llamaré yo, o la élite luciferina, se ha encargado de esos conceptos de dejarlos como ridículos, donde la gente ya no piensa en el más allá, cree que la vida es el momento, el hoy, y lo único objetivo de las personas hoy es obtener dinero, ganar, ser el mejor, tener un promedio de 10, estar con el teléfono más actual del momento, la mejor ropa, y la verdad te sorprenderá, o sea, que realmente lo que hoy en día los jóvenes escucharlo, que en lugar de querer amar una lectura de un libro, de querer tener un pensamiento, dejar algo para en un futuro, no están pensando en eso, porque los adultos, nosotros y los anteriores a nosotros, han permitido que los gobiernos tomen el control de la educación y obviamente empiecen a destrozarla y hacer ese tipo de progresismo liberador que le llaman ellos, pues, donde ya te atacan todo lo conservador, todo lo antiguo y lo sustituyen por progresismo y derechos humanos. Sí, de acuerdo. Y justo uno de los libros de nuestro invitado de hoy, Víctor Salazar, es enfocado a la familia y se llama Familias en Extinción y hace un análisis de cómo esta ideología de género que muchas veces permea las políticas públicas está yendo contra la familia, contra la educación dentro del hogar, contra los valores y pues ahí están las consecuencias que en cualquiera de los bandos políticos, en cualquiera de los espectros, quienes llegan al poder llegan sin valores, llegan sin moral, sin escrúpulos, y sea del partido que sea, de la postura política que sea, llegan a hacer lo malo. Justo hoy compartía una noticia en mi Facebook de cómo a alguien que en su momento estuvo en una carpeta de investigación por problemas fuertísimos, se le da un puesto político muy importante. En lugar de castigarlo, procesarlo por lo que hizo mal, se le premia con un puesto político. Y eso pues es un mensaje, tú como terapeuta lo puedes mencionar, pues dañino, porque en lugar de decir aquí en México quien hace mal le va mal, se hace justicia y lo paga, es aquí en México si haces mal pero tienes un buen padrino político, te va a ir bien, no pasa nada, puedes saltarte las leyes y eso tiene consecuencias. Y justo es importante hablar con esta base, sea la persona de derecha, de izquierda, si no tiene valores, lo va a hacer mal. Por eso, aunque podamos definirnos en el espectro político como de derecha, porque queremos orden, justicia, libertad, defensa de la propiedad privada, de los valores familiares, si llega alguien al poder, una derecha mala, que con todos sus valores va en contra de lo que debería de favorecer, pues, ¿qué caso tiene? Voy a lanzarte una segunda pregunta y esperemos que con estas preguntas iniciales vayamos perfilando el tema y que nos quede claro qué es una derecha, qué es una izquierda. Pregunta, ¿qué ideas políticas
Estamos normalizando hoy que van a definir cómo piensan, deciden y se relacionan los jóvenes dentro de 10 o 20 años. No, pues muy claro, son las políticas progresistas, la que es una política que va contra la misma naturaleza humana. Lo que se está buscando es corromper lo sacrosanto, corromper lo que es lo sagrado del matrimonio, instituido tradicionalmente por un hombre y una mujer, es corromper lo que es la sexualidad en el término, se puede decir religioso, porque al final de cuentas la sexualidad va implícita a la creación, no es la sexualidad erótica o la sexualidad que permiten esa sexualidad pornográfica que es la que están promoviendo. Y obviamente esa guerra de sexo que va contra el hombre enfocado a través de la mujer. Los movimientos feministas, pues es un movimiento progresista de izquierda, que lo que se está buscando es atacar al hombre, al varón, diciendo que es violador, que es malo, que es machista, todo ese tipo de cosas. Disculpen. Obviamente vamos a decir que hay matrimonios tradicionales que tienen conflictos, sí, pero no vamos a decir que por eso vamos a justificar y cambiar la percepción y decir, ahora la biología va a ser considerada como un constructo social o como una preferencia, que es lo que para están encaminando, ¿no? Entonces los jóvenes, si van a seguir siendo educados a través de esta ideología de izquierda, a través de los supuestos defensas de las minorías, promoviendo los LGTB, promoviendo las feministas, las abortistas y todo eso, la verdad que en un futuro vamos a tener hijos que ya no te van a respetar. O sea, personas que son hombres y que se van a autopercibir como mujeres. Entonces, ahí también son cosas muy fuertes porque yo actualmente estoy estudiando psicología, voy en 6º semestre. Me gusta prepararme porque quiero entender cómo es posible de que los que no gobiernan permitan, ¿no?, todo esto, porque yo antes pensaba, es porque la gente es ignorante o la gente se equivoca de mala fe. No, ya me di cuenta que no es eso, porque no es que sean tontos, es que lo hacen con todo el dolo y la intención de destruir la familia y la vida cristiana o la cristiandad. Como estudiante de psicología, yo me pregunto, ¿por qué cuando una persona anoréxica se autopercibe gorda a pesar de que está flaca, por qué la psicología trata de ayudarle y le dice, estás mal, tómate este medicamento, este Tafil, no sé, citalopram, empiezan a darte una serie de medicamentos, porque el psicólogo dice que estás mal, porque tú no estás gorda, te dicen, tú estás delgada, y la anoréxica dice, se ve en el espejo, es que estoy gorda. No, que no estás gorda, te autopercibes gorda, pero no lo estás. Y tratan de ayudarla. Pero va un hombre que dice que se siente mujer, que se autopercibe mujer, y el psicólogo actual se ha vuelto cómplice. O sea, a mí me duele enterarme que la psicología actual ha sido prostituida. Y disculpen mis palabras, que a veces yo sí hablo fuerte, sin pelos en la lengua, como dice, porque digo las cosas como son. O sea, realmente la psicología se ha prostituido. Yo estudiando psicología, estudiando los psicólogos anteriores, que ya no los enseña más que en un semestre de historia y básicamente 3, 4 semanas y se acabó, y empiezan con psicólogos modernos que empiezan a avalar todo este tipo de conducta. Entonces el psicólogo actual ya lo hacen cómplice, ya le dicen, no, es que tú tienes que orientarlo, porque el muchacho dice, me siento el hombre que se autopercibe como mujer, que no lo aceptan, se siente rechazado, entonces el psicólogo empieza a trabajar para fortalecerle su ego. No, es que tú tienes que defender tu derecho, tienes que obligar a la gente a que te digan, que te traten como mujer. Pero no sé si me entiendes. Entonces, todo eso va. Entonces, todo este sistema está bien elaborado, es una cadena, ¿cómo explicarle? Que va como un efecto dominó donde interviene todo. La educación, las políticas progresistas de Estado, los medios de comunicación comprados, las series de televisión, las telenovelas, todo, porque hay una lana, hay un poder global que está enfocado y está empeñado en tergiversar la naturaleza humana del ser humano. Entonces, invierten grandes cantidades de dinero. ¿Qué pasa cuando viene el junio, el mes del orgullo gay? Las grandes empresas Nestlé, Sabritas y todos esos grandes, sus iconos o sus perfiles de WhatsApp o de todo, cambian las banderas.
Entonces, ahí te hace ver de que hay algo bien organizado que están tratando de cambiar. Todo con el área de decir, ¿cómo explicártelo? De decir que están diciendo para acabar el racismo o para acabar la discriminación. Pero no, yo que esa palabra ya sale sobrando. Ya no es discriminación porque nunca lo ha habido como lo hacen ver ellos. Desde mi punto de vista, y lo que yo trato en ese libro de Familias en Extinción es dejar claro y demostrar que esa élite luciferina se ha encargado de buscar a la parte, las personas que no se reconocen con el sexo biológico, la lanzan contra, vaya, la sociedad que dice que te odia. Pero no, o sea, el homosexualismo siempre ha existido, no es nuevo. Y no es que estés odiando al homosexual, no, así les han hecho creer a ellos. Les lavan el cerebro, les dice la iglesia católica, dice que eres un pecador, te vas a ir al infierno, pero dices tú, si hablas de pecado, estás condenando el pecado, no a la persona. O sea, es como cuando condenas el asesinato y en este caso también al asesino, pero son cosas que te digo, si con estas normas que vamos progresistas, al rato, ¿sabes qué va a pasar? El asesino va a tener libertad de matar y que no se le juzgue porque es su preferencia, porque él así lo decide. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahorita la pedofilia aquí en México no ha entrado muy fuerte, ¿eh? Con los grupos, los mentados colectivos. En otra parte están fuertes. Están en Europa, en otra, lo que viene siendo en Canadá también, en Estados Unidos, andan fuertes esos cuates también, marchando a favor de sus preferencias. Su preferencia es tener relaciones con menores de edad. Y dicen ellos que no es malo. Y ya, obviamente, hay muchos diputados que ya están pensando en todo eso. Entonces, tu pregunta es eso, ¿qué va a pasar o hacia dónde van con todo este tipo de políticas? La verdad, a un caos total de moral, donde no va a haber valores, donde no va a haber respeto, donde vas a andar por las calles viendo a personas drogadas, tatuadas, con el cabello pintado, y ya no vas a saber ni cómo dirigirle, porque si alguien le dice, oiga señorita, y te va a decir, oye, soy señor, ¿se me explico? O soy binario, o si le dice no le hablaste con el lenguaje inclusive, pues te va a ir a demandar también, porque no te ajustaste a su percepción. Pero imagínate andar por la calle y andarle preguntando, hoy tú, ser humano, homo sapiens, ¿cómo te autopercibes para poderme dirigir a ti y no te ofendas? Entonces, ahora resulta es eso. ¿Qué vamos a hacer? Que ahora todos los que somos católicos o cristianos creyentes nos tenemos que guardar ciertos comentarios para no ofender a algunos delicaditos. Entonces, ahí donde está el problema. ¿Qué va? La Claro. censura total. Claro, hay consecuencias enormes. Una ideología, una forma de pensar moldea tu forma de ser, la educación, tu forma de vestir, las modas, el arte, todo, lo permea todo. Y justamente por eso lancé esta pregunta para que los padres de familia que están viendo esta mesa redonda piensen, si nosotros no hablamos de temas de política con nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Si nosotros no invertimos tiempo en formar, en resolver sus dudas, en educar en este tipo de temas políticos, alguien más definitivamente lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos como padres la responsabilidad de la educación de nuestros hijos y tenemos que hablar de este tipo de temas, porque si no, seguramente alguien lo va a hacer y no de la mejor manera y no con la mejor intención. Vamos con... y lo están haciendo. Sí, lo están haciendo, claro, lo están haciendo. Justo lo que tú estás diciendo son ejemplos clarísimos de que lo están haciendo. Antes de seguir avanzando con la siguiente pregunta, vamos a definir derecha e izquierda. Tú tienes una publicación que a mí me llamó mucho la atención y a Tony Martínez de Liberemos México también, porque preguntas, ¿qué es realmente la derecha? Desde una visión filosófica y social, no caricaturesca, haces toda una fundamentación filosófica, social, política, que defiende, que es ejemplos históricos y actuales, y después te vas a una definición de qué es la izquierda, comunista o socialista, en cuestión de ideología, de manual, de dogmas, cuáles son sus fundamentos filosóficos, qué defiende. Entonces, antes de seguir avanzando y aprovechando estas dos preguntas que hice a manera de preámbulo, de arranque esta me gustaría que podamos definir qué es para ver precisamente cuáles han sido las tácticas que se han tenido
en continentes como América Latina, que en lugar de aprender de los horrores del comunismo y el socialismo en Europa, en el viejo continente, y decir, eso no nos va a pasar en América, al contrario, se ha traído, han importado esas ideologías y está haciéndole un daño terrible a nuestras naciones. Entonces, vámonos. Me parece bien. ¿Qué es qué? Sí, vamos a definirlo bien de dos cosmovisiones totalmente diferentes. Hablar de izquierda y de derecha no es solo hablar de política electoral, como muchos creen, o de modelos económicos, que es donde muchos entran, ¿no? Que capitalista, que socialista. Es ante todo realmente hablar de dos visiones del mundo profundamente opuestas, enemistadas en lo moral, lo espiritual, lo antropológico y lo social. La cosmovisión de la izquierda, ahí te va. La izquierda en su raíz ideológica niega la existencia de un orden superior o de Dios, en resumen, ¿no? Es esencialmente materialista y atea, pues no reconoce a Dios, ni una ley moral objetiva, ni siquiera un fin trascendente para el ser humano, que es lo que les comentaba, que los políticos actuales, a ellos no les importa si hay un castigo o no hay. De hecho, dejan de creer. Ellos solo se lavan el cerebro diciendo que no existe ningún infierno, en fin. Ahora, desde esta visión de izquierda, entonces, el hombre no es una criatura, sino para ellos, sino un producto del azar, o sea, no fue una criatura creada, sino que es un producto del azar o de la materia, que surgió de la nada la vida, como lo defiende la mejor Darwin, aunque Darwin jamás dijo que la vida surgió de forma espontánea. Él habla realmente sobre la evolución de las especies, ¿eh? También hay algo que han tergiversado y los enemigos de Cristo, los enemigos de la cristiandad o del catolicismo, de la creación de Dios, pues lo agarraron y ponen palabras en su boca y empiezan a agarrar lo que él dijo, pero jamás él se quiso meter en broncas de la creación porque no supo, porque lo que viene siendo la evolución, la teoría de la evolución no puede explicar cómo se creó la vida. Explica la evolución, que es muy diferente, ¿no? Pero también está mal, ¿no? Ahora, también para la izquierda no existe el bien ni el mal objetivo, solo son construcciones sociales cambiantes. Para ellos no hay premio ni castigo ni responsabilidad trascendente. O sea, ellos dicen, me morí, se acabó. Para ellos, para la izquierda, la vida humana solo se reduce al placer, el consumo y la satisfacción inmediata. Por lo tanto, la izquierda entra en conflicto con la propia naturaleza humana, que es lo que hemos venido diciendo, intentando redefinir los sexos biológicos como una mera construcción cultural, negando la objetividad del cuerpo o la realidad del cuerpo biológico, la complementariedad natural entre el hombre y la mujer y el sentido de la familia. Por eso cuando alguien dice que es de izquierda, quiere decir que entonces ellos no respetan la familia tradicional de hombre y mujer. El decir soy de izquierda es que es ateo y no cree en un bien superior. Simplemente son rebeldes, contrario. Porque ahí te va, cuando la izquierda elimina a Dios, entonces cree que libera al hombre, porque dice, la iglesia es el opio del pueblo, dando a entender que es la que embelece o tiene a la masa adoctrinada o embelecida, pero no es cierto, sino que la izquierda cuando lo libera, supuestamente que libera al hombre de Dios, lo deja a merced del Estado, a la ley del más fuerte, disfrazada, lo que hemos visto hoy en día, de progreso o de supuesto derecho o justicia social, que son palabras que no se sacan de la boca, pero que realmente la izquierda no hace nada de eso. Y vamos a continuar ahora para que la gente entienda, ahí sí, que es la derecha, que es la izquierda. Entonces, la izquierda, toda aquella persona que niega la existencia de Dios, está teniendo un pensamiento de izquierda. La persona que dice soy ateo, tiene un pensamiento de izquierda. Las personas que están promoviendo los matrimonios igualitarios y que consideran que el matrimonio de hombre y mujer es cosa del pasado, son de izquierda. Ahora vamos viendo la derecha. La derecha, en el sentido clásico que hemos venido hablando, parte de una visión trascendente del ser humano. Reconoce que el hombre no se crea a sí mismo, sino que responde a un orden natural y sobrenatural. La vida tiene sentido, finalidad y dignidad intrínseca. Existen valores objetivos que no dependen de un consenso político. O sea, no porque un político apruebe la ley del aborto, ya sea legal o sea correcto. Pudiera ser legal, pero no es correcto. O sea, también para la derecha existen valores objetivos que no dependen de ellos, ¿no? Entonces, ¿la derecha qué defiende?
lo que se ha conocido tradicionalmente que es lo que defiende la derecha, la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, también estamos en contra o se está en contra de la eutanasia. También la derecha defiende la familia como núcleo fundamental de la sociedad, porque la familia es el núcleo principal, es donde los hijos aprenden valores, es donde realmente el papá y la mamá le explican al hijo y lo preparan para el mundo. Pero desafortunadamente los gobiernos que hemos tenido, incluido el PAN y el PRI, con esta educación socialista que tenemos en México, pues se han encargado de educar el Estado a los hijos. ¿Por qué? Porque los papás tienen que ir a trabajar, llegó el movimiento feminista, libera a la mujer supuestamente de la cuestión doméstica, la hicieron ver como que el ser ama de casa era lo peor del mundo, entonces la sacan a trabajar para competir con el hombre y pues entonces dejan a los hijos solos. Entonces empiezan a abrir los mentados guarderías o el Estado con la televisión y con todas sus cosas, pues empiezan a deformarlo, ¿no? Entonces la derecha también defiende la libertad del individuo, no como un libertinaje, ¿no? Sino como una responsabilidad. Y también la derecha defiende el cristianismo, particularmente el catolicismo, como base cultural, moral y civilizatoria, lo que es en Occidente. Entonces, vamos dejando claro, desde esta visión, el ser humano para la derecha no es un número ni una pieza del Estado, sino que somos personas con dignidad, derechos naturales y deberes morales. Eso es básicamente definiéndolo desde un concepto antropológico, social y obviamente filosófico, ¿no? Porque ahora viene la otra parte, Aleida, la parte política y económica, ¿no? O sea, ahorita ya definimos ahí, no sé si quieras comentar algo antes de continuar en base a todos los conceptos que definimos. Me encanta esto que está sentando como bases conceptuales, filosóficas, implicaciones de una cosmovisión desde la cual juzgamos el mundo, porque antecede la cuestión política. Muchos piensan que solamente son términos enfocados a lo político, pero en realidad tiene que ver con una visión de la vida, una forma de juzgar el mundo. Por eso es una cosmovisión y por eso coincide en tantas aristas esa ideología. Entonces, es un contrasentido cuando nos encontramos con personas que dicen que tienen una fe cristiana o católica, pero a la vez defienden o votan por partidos de izquierda. Porque tú dices, ¿cómo es posible que yo defiendo mi fe, la vida, la defensa de la vida, que Dios da, que Dios quita, y a la vez defiendo el aborto, la eutanasia y cuestiones que atentan contra la vida? Entonces ahí hay o una falta de educación, una falta de información, una negligencia intelectual, un contrasentido o un dualismo donde dicen, es que mi fe la vivo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero fuera, en el ámbito político, civil, ciudadano, es otro rollo. Entonces andan por la vida con una esquizofrenia mental, con un dualismo difícil de poderse sostener ya en la cuestión práctica en el día a día, pero así está mucha gente que pues hoy en día lo vemos así en nuestra sociedad. Todos tenemos amigos, familiares. Hace poco me escribió una maestra psicóloga hablando de psicólogos que vio que publiqué en mi estado de WhatsApp una cuestión que hace defensa de la ideología de derecha provida. Me dice, no pensé que tú como maestra estuvieras apoyando este tipo de ideas, qué lamentable, qué así como que me está dando el pésame de mi forma de pensar, pero pues le comentaba, es que así hay mucha gente que tenemos distintas ideas, distintas formas de pensar, y no porque piense distinto que tú valgo menos o valgo más, o estoy excluida de este planeta. Aquí estamos, pensamos diferente y cabemos todos. Y la cosa es, ¿cómo es que voy a respetar y tolerar? Y lo grave es cuando estas ideologías llegan al ámbito político y quieren imponer, controlar y ya no quieren tolerar al que piensa distinto, lo quieren minimizar o de plano sacar. Y estas leyes malas que llegan precisamente a atentar contra la libertad de creencia, de conciencia, de religión, ya nos sacan de la jugada. Ahora sí que ya no estoy de acuerdo contigo, sino ya no tienes derecho a pensar, ni a opinar, ni a creer, porque entonces te vas a enfrentar a los castigos de la ley. Fíjate, tienes toda la razón y lo que acabas de decir acaba de ocurrir ahora en octubre con Arturo Ávila, este diputado de Morena, que quiso promover una ley para censurar
en las redes sociales a todos los grupos religiosos, tanto, no importa de qué confesión religiosa, no sean cristianos, testigos de Jehová, la luz del mundo, algo, la Iglesia Católica, para que cuiden sus palabras, para que no ofendan a la comunidad que no cree en Dios, o para que no anden diciendo que la homosexualidad es un pecado, o que, ¿cómo se llama? Que el matrimonio hombre y mujer es una aberración. Lo propuso, no fue aceptado, y yo me pongo a pensar, bueno, este cuate, este diputado, ¿qué tendrá en el cerebro en lugar de neuronas? Ya se imaginarán todo el mundo lo que nos escuchan, lo que él tiene, ¿verdad? Pero ¿cómo, siendo mexicano, si dice que es mexicano, debe conocer que en 1929-26 vino la guerra cristera, cuando Plutarco Elías Calles se le antojó decir, ya no hay fe religiosa en México, ya no queremos misa, vamos a cerrar los templos. Y ya se viene la guerra cristera, viene un montón de cosas, ¿no? Entonces, la gente se levantó en armas y a final de cuentas, pues el gobierno tuvo que doblar las manos, pero a final de cuentas pues, sería un tema muy interesante luego tratarlo en particular, ¿no? Pero a final de cuentas el gobierno dobla las manos, pide la amnistía, los mentados, ya los cristeros, pues creyeron, deponen las armas y después son asesinados a espaldas, uno por uno. ¿Sí me explico? Entonces, si conoce la historia, ¿cómo se le ocurre a este diputado hacerlo? Dijeras tú, ¿es tonto? ¿Es ignorante? No, es maloso. O sea, te das cuenta que están utilizando las leyes, el Congreso, para seguir atacando a la religión. La pregunta es, ¿qué les duele? Cristo no se peleó con el poder. A Cristo le preguntaron, oye, ¿es lícito darle dinero al César o pagar un tributo? Y Cristo le dijo, lo del César al César, lo de Dios a Dios. Simplemente, entonces, estás hablando que el poder puede existir, pero tiene que tener una limitante. Y esa limitante es no meterte con la fe. Cada cuestión tiene que ser separado. El Estado tiene que proveer a la sociedad todo lo necesario porque son empleados nuestros y mediante los impuestos y todo, ellos tienen que tener educación, seguridad, infraestructura, todo, todo. Ellos tienen que tener un sueldo, pero ellos no tienen un sueldo, se roban el dinero, desvían el dinero. ¿Sí? Y no hacen eso. La iglesia, ¿qué debe de ser? La iglesia se debe encargar de la vida espiritual del ser humano para que obviamente, como decimos, ¿no? Al morir tu alma se vaya al Creador. De esa parte meterse. Los padres de familia, nosotros como padres de familia o la familia, tenemos que preparar también a nuestros hijos a esa vida trascendente. La educación, ¿qué tiene que ser la educación realmente? La educación tiene que educar al ciudadano para ser competitivo, darle las herramientas necesarias para ser un buen empleado o ser un buen empresario. Pero no, date cuenta que la educación que tenemos en México antes de Morena, basura. Hoy con Morena, aberración. O sea, lo peor. Quitan matemáticas, quitan todo, porque antes, a final de cuentas, de Morena, la educación ha sido una educación, ¿cómo explicártela? Para crearle una mentalidad al estudiante de terminar su carrera y se emplear. Ni siquiera decir, voy a ser un emprendedor, voy a ser un empresario. No, es que el Estado no quiere que la gente tenga aspiraciones. Y de eso se ha encargado también López Obrador cuando dice aspiracionista, lo hace ver como algo feo. Él quiere tener pobres porque él dice, entre más pobres haya, más votos hay. Entonces, eso es lo que pasa con esta gente que ahorita que comentabas, que pues hay cuenta que deliberadamente hay una guerra contra los valores cristianos, definitivamente. Y eso que te hablé de Arturo Ávila lo deja muy bien claro, que conoce la historia, porque no creo que el amigo lo ignore, pero se atreve a hacer ese tipo de situaciones. Dice, ¿qué necesidad hay? Hay otras broncas que tenemos en México como para andarte queriendo poner a enfrentar a la gente, pero es lo que buscan. Entre más estemos divididos, ellos siguen gozando de los placeres. Entonces, ¿qué te parece si Y continuamos adelante, con lo adelante, demás? adelante. Nos ibas a decir, ahora que ya sentaron las bases conceptuales, filosóficas, Sí. cosmovisionales, las diferencias políticas. Será, vamos a empezar con izquierda igual. De la izquierda, la cosmovisión política económica de la izquierda es el socialismo. Para ellos, el socialismo es su base principal de cómo gobernar un país. Ya como izquierda sabemos que es una izquierda atea, que quiere el control total, donde considera que el hombre
no es una persona que va a morir y va a trascender, simplemente es un individuo al que hay que sacarle provecho o hay que mantenerlo porque no puede él por sí solo, ¿no? Entonces, pero en el plano económico, la izquierda afirma inspirarse en el socialismo. ¿Qué es lo que promueven ellos? La centralización del poder económico en el Estado. Y ustedes solo pueden estar escuchando y diciendo, ah, ya lo hizo Morena, tiene razón. Dicen ellos, la redistribución forzada de la riqueza. Entonces, sí, sí, cierto. Lo está haciendo porque ya quieren sacar al que no trabaja, le están dando. Dijeras tú, ¿hay algo malo en ello? No, pero hay que entender ahorita algo, ¿no? Vamos a continuar. Pero también la supresión o debilitamiento de la propiedad privada. Para ello es, tú no puedes tener propiedad privada porque le pertenece al Estado. El terreno donde tú estás le pertenece al Estado. Entonces, en la práctica, los sistemas socialistas nunca han eliminado la pobreza en ningún país, sino que la han generalizado, concentrado el poder en ellos. La han burocratizado y han hecho políticas, limitando la libertad individual y generando dependencia estructura del Estado. Lo que hemos dicho, los ninis. O sea, la izquierda prefiere tener el dinero, el control, tener familia y ahí te va poquito para que estén agradecidos y esa persona, vamos a decirlo así, que no le gusta trabajar o una persona que no tiene aspiraciones, floja, cómoda, porque conozco a muchos, conozco muchos que me han dicho, o sea, no, es que yo prefiero que el gobierno me dé todo, dicen que no vamos a pagar luz, si hace el proyecto del comunismo, dicen que no voy a pagar luz ni agua, pues estoy feliz, pero pues no vas a tener para comprarte un carro, no vas a tener para viajar, no, eso no me importa, dice, no me gusta viajar. Entonces, estamos viendo que la izquierda usa a personas mediocres que no tienen aspiraciones, personas flojas que no tienen la capacidad para salir a luchar, a trabajar, a encontrar un trabajo. Y de esos hay muchos. Por eso realmente la izquierda ha crecido, porque también hay gente dolida con la religión, gente que dice, no, es que la religión me prohíbe ciertas cosas y yo me encanta pecar, me encanta hacer muchas cosas, entonces no, pues entonces no existe Dios, no hay religión y la política o la visión de la izquierda me interesa más. Y también el socialismo porque pues le va a quitar dinero a los empresarios y me lo va a dar a mí, yo sin hacer nada. O sea, fíjate cómo se reduce a eso, ¿no? O sea, y ahí donde han venido ganando. Contrario ahora sí, que es la derecha. La derecha utiliza lo que es el capitalismo como su base o modelo de gobierno. La derecha suele asociarse siempre al capitalismo, es la defensa de la propiedad privada, libertad de empresa, mercado como herramienta y no como un fin moral absoluto, ¿no? A final de cuentas, el capitalismo no le importan los valores, porque del capitalismo viene el supracapitalismo, donde obviamente también está mal, porque hay corporativismo donde obviamente a veces las empresas más grandes bajan su costo y destruyen a las pequeñas pymes, ¿no? Todo eso. Pero históricamente la derecha también ha recurrido a otros modelos, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho la economía social de mercado, lo que es el distributismo, que eso sí está muy bien, que fue inspirado en la doctrina social cristiana, pero ya dejó de serlo. Y en economía mixta, donde el Estado regula sin absorber, que estaría también muy bien. Ahora, el mérito del capitalismo no es su perfección moral porque no le importan los valores, simplemente la forma de gobierno en lo económico. Pero sí respeta la libertad humana, permite la movilidad social y limita, cuando es sano, el poder del Estado. ¿Qué tuvimos como logros, Aleida, en estos años que siempre han criticado al PRI y al PAN? Resulta que se logró tener un INE un poquito más imparcial. Se logró lo que es el INAI. Yo como periodista tenía acceso a la información de gobierno donde yo podía constatar datos, información y nos dábamos cuenta de las corrupciones que había, pero a final de cuentas estaba el acceso a la información. Pues todo eso ya lo desapareció Morena. O sea, ya Morena desapareció, todo eso, el INE le está quedando, pero con lo que está limitando, básicamente no queda nada. Entonces, ahí donde viene ya definido de lo que yo considero, lo que he estudiado y se ha visto empíricamente a nivel mundial, eso viene siendo su concepto. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es lo que define socialmente, espiritualmente y moralmente? Y ahora sí, los sistemas políticos de izquierda y derecha. Digo, perdón, socialismo y capitalismo. ¿Qué sistema queremos nosotros en México? Yo definitivamente quiero un sistema capitalista, pero un sistema
equilibrado donde realmente haya, ¿cómo explicártelo? No el beneficio unos cuantos, no un clientelismo Así es, político donde yo que llego al poder beneficio primero a mis amigos, mis amigotes, un sistema clientelar, corporativista, sino un capitalismo para todos. así es. Sí, sí, así es básicamente. Te digo, yo tengo un negocio aquí en Sinaloa y realmente me pongo a pensar, si eliminar el ISR como tal en las personas morales o las personas físicas con actividad empresarial del 32% a un 10% y se aumentara el salario realmente al trabajador, ahí estaría muy bien. Ahora, han jugado la 4T con el aumento del salario que presumen a cuatro vientos de que aumentó. Normalmente siempre se ha ganado lo que está ganando la gente ahorita. La gente por semana normalmente gana entre 2,500 a 3,000 pesos. Lo que la diferencia había que en el seguro social, uno como empresario pagabas menos porque realmente eh, podías dar de alta ante el seguro social a un trabajador con un salario mínimo de 90 o 100 pesos. Por lo tanto, en el primer bimestre te llegaba, ¿qué tanto? Un pago de 600 pesos en el primer mes, en el bimestre 1,200 pesos. Ahora sabes cuánto pagas por empleado en un mes. 1,950 pesos por un solo empleado al mes. Llega el bimestre para pagar junto con el Infonavit 3,800 pesos, casi 4,000 pesos. Ponte a Están pensar. quebrando las empresas, pequeñas, medianas empresas están quebrando, no pueden sostener el aumento del salario mínimo, se está yendo la gente a la informalidad, no está dejando de otra y pues esto tiene consecuencias gravísimas. Definitivamente ahí está, es eso. Entonces, me gustaría también ya al final, antes de que termine la transmisión, porque creo que ya no estamos pasando el tiempo, Sí. dejar bien claro, la izquierda de la 4T grita a los cuatro vientos diciendo, la derecha, los conservadores están creando un plan estratégico contratando a la derecha internacional para desestabilizar el poder en México y golpear la 4T, el gran proyecto. Presumen decir que hay un gran proyecto, ¿eh? O sea, creen ellos que tienen un gran proyecto y los chairos lo creen también y creen que hay una supuesta derecha luchando, pero realmente no hay una derecha estructurada como la hacen ver ellos, porque esa derecha está con ellos en Morena. O sea, el PRI jamás ha sido de derecha. El PRI fue afiliado a la Quinta Internacional Socialista. Siempre ha sido. Plutarco Elías Calles, desde que inició Lázaro Cárdenas, las bases del partido es el PNR, que son revolucionarios, pero son enfocados a la Quinta Internacional. El PAN, que muchos dicen, católico, el que lo formó, pero no, de su nacimiento, y te lo digo en serio, Manuel Gómez Morín fue un traidor a la patria, un traidor al movimiento cristero, traicionó al movimiento cristero. Cuando los cristeros pidieron su apoyo, él los rechazó, no los apoyó, sin embargo, a pesar de que él decía estar en contra de Plutarco Elías Calles. ¿Qué pasa? Que mueren todos los cristeros, los líderes principales de ese movimiento, Manuel Gómez Morín queda vivo, le permiten estar en gobierno, no le hacen nada como lo hicieron con otros cristeros que fueron fusilados y funda el PAN. Entonces tú dices, ¿esa es la derecha? O sea, ¿el PAN realmente representa a la derecha que cree que representa sus valores del catolicismo o del católico de 1926? No, fue un partido creado con el permiso de Plutarco Elías Calles. O sea, un partido que nomás era para concentrar a la gente que estaba inconforme, que estuvo en su momento luchando contra la censura de la fe religiosa y todo eso. ¿Qué es Morena hoy? Morena es lo mismo. Morena no es más que unos machigües que viene siendo que junta todas las piezas, todos los desechos del viejo PRI y del viejo PAN. Y algunos del PRD están acá. Pero es lo mismo, no ha cambiado. Entonces, cuando María Luisa Alcalde, la presidenta nacional de Morena, con su voz estridente, dice en cadena nacional, que la derecha, que con Joaquín López Dóriga se aventó un rollo ahí de que la derecha, que no me vas a negar. Y digo, bueno, ¿esta mujer qué? O sea, ¿en serio se atreven a decir esas cosas cuando todo el mundo sabemos que la izquierda sí está estructurada, sí está trabajando? La izquierda con el Foro de Sao Paulo, creada en Brasil, con Lula, David Lula, o sea, con Lula, y con todos los gobiernos latinoamericanos, que le llaman latinoamericanos, pero debemos ser hispanoamericanos, ¿no?
que le llaman todo eso. Y luego aquí en México, el Grupo Puebla, donde también perteneció Xóchitl Gálvez, la que supuestamente era opositora de Claudia, y ambas son miembros del mismo grupo donde está también el PRI. Entonces, realmente engañan a quien no conoce, o sea, juegan con la gente. Realmente Morena es el mismo camino del viejo PRI y el viejo PAN. ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué permitir que López Obrador llegara al poder? ¿Por qué permitir que para mí López Obrador no es más que un gato que le permitieron seguir vivo, que no le hicieron nada contrario a Colosio? Lo dejaron porque él representaba eso, el control. Ese agente lo fabricaron, lo dejaron para que la gente que estaba inconforme lo agarraran a él como un líder, porque si no tenían un conflicto, podían salir muchos Colosios en un futuro, pero no. ¿Qué pasó? A ese lo empoderaron, le dieron todo el poder, entonces toda la gente que estaba inconforme con las corruptelas del PRI y del PAN, pues se fue viendo para él y lo crearon como un mártir, como un gran Mesías. Entonces toda la gente se inclinó hacia él y obviamente llegó al poder. Llegó al poder porque le permitieron. Porque si hubiera sido auténtico, Peña Nieto, Calderón o los que dicen los demás, Fox, estuvieran en la cárcel y no lo están. O sea, a final de cuentas, el cuento se cuenta solo. Simplemente hay que ver las acciones. O sea, por sus frutos los conoceréis, dice Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué frutos ha dado Morena realmente? Nada. Lo triste es nada más, ya para finalizar, que los chairos no entienden. Y la pregunta es, ¿por qué no entienden? Ven las cosas y le buscan, Aleida, le buscan darle la vuelta para tratar de cambiarlo. Dices tu nombre, estos compas superan. Los chairos están como para buenos libros de ciencia ficción para escribirlo porque, no, hombre, te quedas tú sorprendido de sus respuestas. Sí, y pues muy interesante esta mesa redonda de análisis con Víctor. Como ven, podríamos extendernos más y más en los temas. Voy a mandar saludos rapidísimo a Jasper García, quien se conectó desde muy temprano, desde Tijuana, Baja California. Saludos, amigo. En YouTube, liberemos.mx, está el profesor Ulises y sus amigos. Tal como lo menciona, es una realidad respecto a los comentarios que nos está dando a conocer nuestro invitado de hoy. Y también Jasper dice, la filosofía política de derecha o el liberalismo clásico es coherente con la cosmovisión cristiana, puesto que ambas son consistentes con la verdad, es decir, con la realidad de nuestra naturaleza, la razón y el sentido común. La izquierda política es anticristiana porque se basa en la mentira, es irracional y falta de sentido común. Necesitamos más libertad, menos estatismo. Muy interesante esta mesa redonda. Y justo este es el tema de análisis, libertad o control. Padres de familia, jóvenes, si ustedes les dieran escoger libertad o control, ¿qué elegirían? ¿Qué elegiría nuestra naturaleza? Desde niños, ¿qué preferimos? ¿Salir a correr al bosque, subirnos a los árboles, mojarnos bajo la lluvia, brincar en los charcos? ¿O preferimos estar sentados, callados, encerrados en un salón? La naturaleza humana siempre va a preferir la libertad de pensamiento, de creencia, de acción y de profesión, de pensamiento, de obra. Y el control, la opresión, es lo opuesto a nuestra naturaleza. Entonces, qué importante es que traigamos a la mesa este tipo de pláticas y si no estás de acuerdo, si tienes preguntas, si tienes dudas, informarte, conocer, leer, investigar, de eso se trata. Se va a quedar en el tintero esta última pregunta que había diseñado. ¿Cómo podemos enseñar a las nuevas generaciones a defender su libertad, pero sin caer en el rechazo automático a toda forma de autoridad o responsabilidad? Porque ese es el extremo. Cuando se les habla de libertad a los jóvenes, su tendencia es a la anarquía, a no respetar ninguna forma de autoridad, a ir en contra de todo lo establecido, a desbordar todos los límites, lo cual atenta muchas veces contra su propia vida. Entonces, nuestra propuesta como Liberemos México, desde el liberalismo clásico, es gobierno limitado, que ese control exagerado que el Estado quiere tener sobre nuestra familia, nuestra vida, nuestros ingresos, nuestra profesión, nuestros estudios, nuestra educación, nuestras jubilaciones, pensiones, nuestra salud, todo lo quiere controlar a través de más y más leyes malas, que podamos cuestionarlo críticamente, analíticamente, que tengamos no una libertad infantil sin límites,
sino una libertad consciente, una libertad con propósito. Y justo esta es la finalidad de estas mesas redondas de análisis. Yo le agradezco muchísimo a nuestro invitado Víctor Salazar por haber aceptado. Esperemos que no sea la última, Víctor, que más adelante tú, Genaro Portilla, conocidos tuyos que tienen esta línea de pensamiento y acción y que están desde Sinaloa haciendo lo propio en medios de comunicación como Sinaloa Noticias, donde están dando a conocer todo lo que está pasando a través de Veritas, de tus libros, podamos hacer sinergia, podamos sumar y podamos defender justamente nuestra libertad. Porque me gustó esto que dijiste de hacer una masa crítica, de unirnos, a pesar de que podamos tener ciertas diferencias en cuestiones doctrinales o de pensamiento, lo más importante lo tenemos en común: la defensa de la vida, la familia, la libertad, el orden, la justicia, la propiedad privada, el capitalismo para todos. Y así allá queremos llevar a México antes de que sea demasiado tarde. Hay gente que dice, ya pasamos el punto de no retorno, ya va a ser muy difícil quitarle el poder a Morena, va a ser muy difícil que la gente renuncie a sus subsidios, sus proyectos sociales, pero nunca es demasiado tarde, y nosotros los que tenemos fe en Cristo, pues ya sabemos en qué termina la película. Ya sabemos que finalmente no hay un futuro sin esperanza. Sabemos que al contrario, tenemos un rey que reina, que vive y reina, y que nos está teniendo mucha paciencia para, como humanidad, poder recapacitar, ser conscientes, enmendar el camino por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que vendrán más adelante. Un mensaje de cierre que gustes decir, Víctor. No, pues agradecerte primero a ti y a todo tu equipo ahí de Liberemos México, contento de haber sido invitado y participar, y a tu público también. Y el consejo es realmente leer, o sea, leer. A mí me sorprende mucho que si leemos vamos a entender, y hay que buscar la verdad. Si buscamos la verdad la vamos a encontrar. Cuando tenemos, ¿cómo se dice? Libres de la buena fe, pues, libres de corazón, como dice Cristo. O sea, si buscas la fe, si buscas la verdad, la vas a encontrar. Y la verdad es Cristo. O sea, no hay otra más que eso. O sea, no tenemos por qué perdernos. Cristo dijo, soy la verdad. Nunca dijo, yo tengo la verdad. No, 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 no. Cristo dijo, soy la verdad, soy el camino. Y por medio de mí se llega al Padre. El Padre y yo somos uno mismo. Entonces, señores, ahí está. Hay que leer. Si leemos realmente, vamos a empezar a entender muchas cosas, y es cuando vamos a empezar a pensar. Mientras lo que hay que leer justamente es leer de historia, porque me encantan los casos que pones de la URSS con 20 millones de muertos en ese comunismo atroz, de China con 65 millones, de Camboya con 2 millones, de Corea del Norte con millones de muertos por hambre, con la pérdida de la libertad, la gente que vive ahí, Dios mío, Cuba, todo lo que ha padecido, Venezuela, todo también lo que ha padecido y sigue padeciendo. Entonces, ejemplos históricos hay muchos para poder descartar con la mano en la cintura comunismo, socialismo, política de izquierda, trae muerte, trae miseria, trae opresión. No podemos decir que todos los gobiernos de derecha han traído todo lo bueno a este mundo, porque justamente con eso empezamos y me encantó tu inicio. Puede haber gobiernos de derecha que roben, que defrauden, que sean corruptos, que no tengan la moral como base de su gobierno y que traigan justamente esa ley del péndulo. Estuvo la derecha, lo hizo mal, viene con toda la fuerza a la izquierda. Ahorita está la izquierda en el poder. Hay muchos que están arrepentidos y que ya en una próxima revocación de mandato van a querer hacer ver, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, quiero un cambio. Entonces es el momento de capitalizar todos estos movimientos de derecha, de oposición real, no ficticia, como en su momento fue Xochitl Gálvez, que se levanten movimientos de oposición al oficialismo, al estatismo, a la izquierda socialista, reales, contundentes por todo México, del norte al sur, al este, sureste, y que podamos decir, no más. Queremos para México orden, justicia, libertad, en lugar del caos, de la injusticia y de la opresión que vivimos. Te agradezco muchísimo, Víctor, por esta tarde de miércoles. Ya se nos fue una hora completita y los esperamos el próximo miércoles. Ya veremos cuál es la sorpresa que estará
pues para el último miércoles de enero, que será 28 de enero. Próximamente voy a dar una primicia. Vamos a dar a conocer la propuesta de estudios de la Academia Cristiana de Estudios Políticos, donde tenemos un diplomado de formación continua para adultos, profesionistas, padres de familia que están interesados en conocer todo este tipo de temas y tener un diplomado y una certificación que les permita hacer una defensa cultural, social y política donde quiera que se encuentren. Entonces estén al tanto de nuestras redes sociales porque la daremos a conocer próximamente. Y si tú te gustó esta transmisión, ya sea que la veas en vivo o en diferido, te pedimos que la compartas. Queda en nuestro canal de YouTube, Liberemos MX, y en nuestra página de Facebook. Los invito a que sigan las redes sociales de Víctor Salazar. Lo vamos a poner en nuestra caja de comentarios para que sepan la liga y que conozcan su propuesta, sus libros, que son de lo más interesantes. Gracias, Víctor. Un fuerte abrazo hasta Sinaloa. Bendiciones para ti, para tu familia, y nos vemos, público, la próxima semana. Hasta la próxima.